Bendecido martes, número 2 para esta semana, razones para agradecer. Para este día, martes 6 de enero, nos corresponde el discernimiento espiritual aplicado. Inclinemos el rostro para tener palabras de oración. Padre bendito, te damos gracias por todo lo que haces con nosotros, porque todos los días, Señor, estás pendiente de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos caminar de tu mano. Y todos los días al despertarnos, nuestro primer trabajo sea ponernos en comunicación contigo, Señor, para dedicarte ese día y ponerlo en tus manos para que tú nos guíes. Danos, Señor, discernimiento para poder hacer lo que corresponde de acuerdo a tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues primero quisiera comenzar definiendo qué es discernimiento. Y dice que es la capacidad de juzgar con claridad para distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, analizando situaciones, valores y consecuencias para tomar decisiones acertadas, lo cual implica raciocinio, perspicacia y madurez para no dejarse llevar por impulsos o apariencias, siendo fundamental para la vida ética y espiritual. Bueno, pues Pablo estaba encarcelado en Filipos y los filipenses, como era comprensible, estaban angustiados cuando supieron que Pablo estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque el trabajo evangelístico iba a estar limitado, ya que Pablo no podía predicar en las sinagogas acerca de Jesucristo, ni tampoco les iba a ayudar a establecer iglesias. Entonces ellos enviaron a un personaje llamado Epafrodito para saber cómo estaba el apóstol Pablo, animarlo y asegurarlo de que todo lo que él necesitara estuviera cubierto. Nos invita a leer Filipenses 1, 12 al 18 y la pregunta de este día dice: ¿cómo veía Pablo su encarcelamiento? ¿Qué lecciones podemos aprender de su actitud a pesar de las circunstancias en las que se encontraba? Y dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Miren, qué bonito ver la actitud de Pablo, aún estando en prisión. Él no estaba afligido. Él veía un propósito en cada cosa que le sucedía y decía: el Señor quiere que yo haga algo en esta situación en la que Él me está colocando. Y él decía que él veía una oportunidad para el progreso del Evangelio. ¿Por qué? Porque los demás dependían de que Pablo fuera y predicara. Y a muchos nos pasa así. Queremos que sea el pastor siempre el que nos enseñe. Queremos que sea el anciano el que diga todo. Y nosotros, en nuestra comodidad, sin querer aprender, sin querer salir y también ser voceros del Evangelio. Entonces Pablo aquí llama a una reflexión. Miren, esta es una oportunidad para que ustedes que han estado conmigo, que me han escuchado, vayan y prediquen el Evangelio. Y eso es lo que él quería, que el Evangelio creciera, no solo como él de portavoz, porque sabía que no siempre iba a estar él, sino que hubiese más gente que pudiera difundir el Evangelio. Y también dice: algunos lo hacen de mala gana, por envidia, por sobresalir, y otros lo hacen por amor. Miren, no importa por qué lo hacen, dice, pero lo que a mí me interesa es que el Evangelio sea predicado. Y es que muchas veces, pues nosotros nos ponemos incómodos, que no, ese hermano lo que quiere es sobresalir, no, el otro.
Pero la verdad es que el Señor lo que quiere es que se predique el Evangelio, como dice aquí. Los unos anuncian en el versículo 16 a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, dice Pablo. Pero otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y pregunta, ¿qué pues? O sea, ¿qué pasa pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Eso era lo importante. Y en esto me gozo y me gozaré aún, dice Pablo. Ahora, el mensaje que envió Pablo a la iglesia a través del visitante de Epafrodito, del que fue enviado a ver cómo estaba, sorprendió a los filipenses. Pablo veía sus circunstancias con otros ojos, no con los que ellos veían que estaban angustiados, que ahora qué iban a hacer. Su discernimiento espiritual lo llevó a considerar su encarcelamiento como algo positivo, ya que no obstaculizó en absoluto su tarea, sino que ha contribuido más bien al progreso del Evangelio, como dice Filipenses 1:12. ¿Ven? Pablo tenía un discernimiento espiritual y eso es lo que nosotros debemos pedir, el Espíritu Santo, para que nos ayude a tener ese discernimiento y saber diferenciar lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero. Donde otros solo veían cadenas y barrotes, Pablo veía a sus guardas romanos como potenciales ciudadanos del pueblo de Dios, y él veía ahí una oportunidad de predicar. También vio que su encarcelamiento animaba a otros a ser más activos y a estar decididos a difundir el Evangelio, a hablar con valentía en nombre de Cristo sin temor a las circunstancias o consecuencias. Aunque esto resulte un poco inconcebible, algunos pensaron que el encarcelamiento de Pablo significaría más atención para ellos y su propia predicación del Evangelio. Miren, eso también es algo realmente impactante, porque que alguien se alegre porque quiten a otro, porque lo ven como una oportunidad de poder destacar ellos, es algo realmente impactante. O sea, me alegro que ya no esté porque entonces yo voy a poder brillar. No, no, hermanos, qué tremendo. Qué lamentable ejemplo de egoísmo dentro de la iglesia misma, como había dicho Jeremías mucho antes en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso es que el Señor decía, algunos lo hacen por contención, pero otros por amor. Afortunadamente, algunos obreros fieles se volvieron más activos en su difusión del Evangelio. Amaban tanto a Pablo que el sufrimiento que le dieron soportar por su fe los llevó a confiar más en Cristo, a ser aún más activos en la causa del Señor, a ir donde antes temían adentrarse y hablar en situaciones en las que antes habían guardado silencio. Hizo también que aún más personas aceptaran a Cristo y difundieran el Evangelio de la salvación. ¿Qué hemos aprendido de experiencias incuestionablemente malas, pero que han reportado algo positivo? ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios incluso cuando el resultado positivo no es evidente? Los caminos del Señor no son nuestros caminos y Él nos lleva por situaciones en las que tenemos que caminar por fe. Así es que, hermanos, pidamos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para poder diferenciar lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero, y que cada situación nos lleve a discernir que hay una oportunidad positiva para seguir trabajando para Cristo. Bendecido martes.